Etnografía de Fontibón por Robinson Amortegui. Fontibón es la localidad número 9 de Bogotá. Su nombre deriva del vocablo indígena untia, que significa poderoso capitán. Luego se llamó Ontibón, con H. Después Ontibón sin H. Y finalmente termina llamándose Fontibón. Esta localidad cuenta con 3.328 hectáreas de extensión y a la fecha cuenta con 444.951 habitantes. Cuenta con 9 colegios distritales, 3 hospitales, 74 parques y a la fecha 4 centros comerciales. Fue fundada por el oidor Don Francisco de Anuncibay el 19 de mayo de 1594, quien además construyó un puente para unir a Fontibón con Santa Fe. Según el decir de las gentes, ese puente se construyó para facilitar el paso del oidor en sus visitas a su novia, Jerónima de Olaya. Más tarde, durante la colonia y gran parte de la República, se construyó una vía de tierra con el fin de unir a Fontibón con la capital, conocida hoy como la calle 13 o avenida Jiménez, principal arteria entre el oriente y suroccidente de la capital. Esta zona geográfica de Fontibón fue codiciada por Gonzalo Jiménez de Quesada, quien lo solicitó para sí ante el rey. También fue requerida de manera exhaustiva por Pedro de Colmenares, el primero que construyó casa de tapia y teja de barro en la época de 1560. En 1599, el arzobispo Lobo Guerrero ordena desterrar a 80 sacerdotes chibchas. En 1606 se inicia una campaña de catequización a la población indígena y se prohíbe, bajo pena de excomunión, a blancos, mestizos y mulatos, y así también a la consulta de chamanes. En 1608 celebran por primera vez en la Nueva Granada la fiesta del Corpus Christi, que se continúa guardando hasta nuestros días. Fontibón fue epicentro del choque de dos culturas, la española monoteísta y la chibcha politeísta. De ese encuentro surgieron los valores religiosos que marcan la idiosincrasia mestiza de la gente de Fontibón. El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se anexaron a la capital 6 municipios, entre ellos Fontibón. Sin embargo, Fontibón es un espacio con más de 400 años de historia y ha sido determinante para la conformación urbana de Bogotá. Hoy en día, esta localidad aún se conservan detalles de la arquitectura colonial, elementos característicos de la localidad como lo son la Casa Cural, la Alcaldía de Fontibón y la Casa de la Comisaría. La localidad de Fontibón era el único punto que existía para el ingreso a Bogotá y para la salida al Magdalena. Algunos habitantes del sector siguen preservando el tradicional dicho de "Vamos a Bogotá". Parafraseando una crónica, la vida de Fontibón era la vida de pueblo, donde todas las gentes se conocían y se trataban. Las costumbres se definían por los acontecimientos religiosos,
De ahí la importancia de la misa como espacio de socialización, los rosarios, los aguinaldos, las profesiones o los cortejos funerarios. En Fontibón, las plazas de mercado, además de su función económica para la venta o trueque de productos, se constituyeron como escenario cultural. No solo se intercambiaban productos, sino que allí también se mezclaban diferentes trayectorias culturales, especialmente las provenientes del altiplano cundiboyacense. De esa manera se fue construyendo una especie de mestizaje cultural en la localidad, con las influencias del mundo rural y campesino y las de los viajeros y forasteros. Fontibón también era un sitio de llegada para los paseos de fin de semana de los cachacos santafereños. Era habitual que el dueño o patrón de las fincas, por lo general, viviera en la capital y los fines de semana se trasladara en mulas a descansar a Fontibón en compañía de su familia. Esto lo convirtió en un albergue y en un lugar de paseo y de descanso. En esta etnografía hablaremos de cultura tradicional y cómo posiblemente esta pueda convertirse en culturas híbridas. Y lo haremos hablando desde las iglesias que se encuentran en Fontibón. Pero no hablaremos de religión, sino de sus iglesias como tal. Destacado pintor, arquitecto y escultor colombiano, quiso hacer un homenaje póstumo a su madre y decidió construir y decorar un mausoleo para que allí reposaran sus restos. El reto era proporcional al gran amor que le profesó. Se propuso levantar, junto a la que fue la residencia familiar, una edificación con elementos y rasgos similares a la Basílica de San Pedro del Vaticano. Además de la cúpula, inspirada en el diseño original del italiano Donato Bramante, plasmó en su interior varias pinturas a semejanza de las que hay en la Capilla Sixtina. En la parte exterior, levantó columnatas en semicírculo imitando las que hay en la famosa Plaza de San Pedro, donde tienen lugar las principales ceremonias de la sede papal. El maestro Castillo empezó en la obra en 1968 y estuvo trabajando en ella por 27 años hasta que murió en 1995. Sin embargo, no logró terminarla. Por su parte, la Basílica de San Pedro en el Vaticano fue construida durante más de 110 años por varios arquitectos. José Ignacio Castillo Cervantes, considerado uno de los pintores clásicos de Colombia, fue el creador de este tesoro. Él mismo se ocupó de levantar piedra a piedra la construcción y decorarla, proyecto que bautizó como Mausoleo Madre de la Divina Luz y que dejó inconcluso al morir. Sus familiares depositaron ahí sus restos mortales, lo mismo que los de su hermana María Teresa, pues ambos vivieron toda la vida en la casa materna. El artista se formó con los jesuitas en el Colegio Mayor de San Bartolomé, después de la Escuela de Bellas Artes y también en Europa, donde aprendió sobre técnicas artísticas, se inspiró y tomó ideas para lo que sería el mausoleo familiar. De esta forma, llegamos a la conclusión de que, a raíz de la cultura tradicional de la Basílica de San Pedro, al apropiarse en sus diseños e inspirarse en él, se convierte en una hibridación
de la cultura de la construcción de iglesias de la localidad de Fontibón. Todo el mundo quiere entrar a conocer. Esta es una réplica muy ambiciosa que incluso a mí mismo por experiencia personal me sucedió, desde siempre la quise conocer. Es la única réplica de el Vaticano en toda Colombia y en América Latina. A continuación vamos con nuestra sección La Entrevista. Tenemos el testimonio del sobrino del arquitecto quien construyó este mausoleo. Esta fue la casa materna de la familia Castillo Cervantes y en esta casa vivieron toda la vida la abuela y dos tíos solteros, que fue mi tío, el escultor, el maestro Castillo, una tía y mi abuela. Adoró tanto a su madre que él le quiso hacer como un monumento. Entonces él, como toda la vida, fue un pintor, escultor y arquitecto. La gran mayoría de las obras del maestro Castillo son obras hechas a los padres jesuitas, obras religiosas, y por eso él, pues en sus viajes, que fue varias veces a Roma, su misma cultura, que tenía su cultura de pintar todo el estilo renacentista, se basó y por eso fue que él construyó la única réplica que hay en el mundo de la cúpula de San Pedro en Roma. ¿En qué momento comienza esta obra? La obra empieza a construirse en el año 66 y pues la obra, pues hasta el año 1995 que él muere, pues ahí la obra no fue terminada en su totalidad, porque pues, mi tío iba haciendo piedra a piedra, ¿no? Con sus pobres peculios que tenía, iba haciendo una obra, un cuadro, una escultura, y con eso pues iba metiéndole poco a poco a su capilla. Aquí en esta parte se encuentran los restos del maestro Castillo Cervantes junto con los restos de su madre María Teresa Cervantes de Castillo. Como ves ahí el Antiguo Testamento a Moisés, y aquí ya viene el Nuevo Testamento en esta parte, porque aquí se hurtaron unos cuadros. Aquí, como vemos, este es un mural que el maestro Castillo Cervantes hizo de los 5 titanes del arte, que son Leonardo da Vinci, Beethoven, Miguel Ángel, Dante Alighieri y Rafael. Son fotografías del maestro Castillo Cervantes del año 1948. Estos son bosquejos que él hacía de Cristos. Pues esta casa nos la declararon Patrimonio Cultural desde el año 2002. El gobierno ha debido comprar estas casas para declararla aquí como casa museo o casa cultural de Fontibón o de Bogotá. Entonces, pues relativamente esto quedó en el olvido y nosotros no tenemos auxilio del gobierno, no hay quien compre la casa, no hay quien nos la arriende. Estamos ahí en una encrucijada. Por eso ves que está la casa y la capilla un poquito dejada. Volviendo con la cultura tradicional de las iglesias en la localidad de Fontibón, vamos ahora con la Catedral Santiago Apóstol, oficialmente Parroquia Catedral de Santiago Apóstol de Fontibón, que es una iglesia catedralicia de culto católico consagrada al apóstol Santiago. Es un edificio de estilo colonial localizado en la esquina nororiental del parque principal de la localidad de Fontibón. En la carrera 99, la curia episcopal y el colegio parroquial ocupa toda la manzana. El edificio es la estructura más alta de la localidad. A pesar de la contaminación a la que está sometida y a la antigüedad de la estructura, se conserva su color blanco característico. Las aceras de alrededor del templo son estrechas, sin embargo, el espacio que proporciona el parque hace que la iglesia sea fácilmente vista. La fachada occidental está dividida en 3 partes: el campamento, la entrada y la espadaña.
El campanario fue reforzado en la segunda restauración y le fueron agregados los detalles en piedra caliza, el cual está dividido en 5 niveles. ¿Y por qué esta catedral pertenece a la cultura tradicional de la localidad de Fontibón? Pues hay que tener en cuenta que esta parroquia fue fundada en 1608. Entonces Fontibón era un pueblo de la Real Corona y en 1617 se construyó la iglesia colonial, que hoy es monumento nacional y monumento de conservación cultural. Se convirtió en catedral en el año 2003, luego de que el 6 de agosto de ese año el Papa Juan Pablo II erigiera las llamadas diócesis urbanas, entre las cuales se encontraba la de Fontibón. Dentro de la cultura tradicional vemos que afuera de las iglesias siempre se va a encontrar comercio. Quiero darles la bienvenida a nuestra parroquia Catedral Santiago Apóstol. Su página web es una herramienta maravillosa para poder comunicarnos y evangelizar. Quiero invitarlos a que juntos podamos construir este sueño de hacer una comunidad viva en Jesucristo, dispuesta a ser misionera. Todos los que venimos aquí a celebrar la Eucaristía nos encontramos con Jesús. Tenemos un encuentro vivo con Él. Y la parroquia les da herramientas a todos ustedes para que vayan y sean misioneros. Hagan comunidad en su casa, en su familia, en su grupo de amigos, donde están. En el ruido de la ciudad, en el ruido de nuestra parroquia, que es una parroquia comercial. Ahí tenemos que evangelizar. Dios los bendiga a todos. Contamos con ustedes, sus sugerencias y sus apoyos para seguir adelante en esta aventura de evangelizar. Como mencioné antes, esta etnografía no se trata de religión, pero sí muestra la diferencia entre dos mundos paralelos de la cultura netamente tradicional de las iglesias, como la del mausoleo, que ya es una cultura híbrida. Entre el mausoleo y la catedral existen muchas diferencias, bastantes, en cuanto a su contexto. Hay que tener en cuenta que desde la catedral y la diócesis existen más de 64 parroquias en la localidad de Fontibón. A continuación mostraremos algunas de ellas. No obstante, vale aclarar que en este recorrido no están incluidas las iglesias cristianas, ya que considero que no hacen parte, dentro de su construcción, en la cultura tradicional. Es así como después de un breve recorrido por las iglesias de la localidad de Fontibón, podemos deducir que se puede apreciar aún la cultura tradicional dentro de sus construcciones. También se puede percibir en la asistencia de la gente a las misas. En el recorrido de estas 3 visitas, cada una compuesta de 2 horas, en la cual se pudo percibir que aún existen los comercios
de vendedores ambulantes en los alrededores de las iglesias. El mayor ejemplo y clave en la apropiación de otras culturas para formar una nueva idea lo pudimos encontrar en el mausoleo de Fontibón, un claro ejemplo de las culturas híbridas aplicadas al día de hoy. Y es así como concluimos esta etnografía de la localidad de Fontibón.